Buenas tardes a todos, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Espero que estén pasando un excelente día. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Excelente. La clase de hoy, como ya lo tienen claro, va a abordar el sector de matemáticas y en efecto vamos a comenzar a trabajar de manera directa con los temas que serían términos algebraicos y productos notables. Antes de entrar de lleno con estos elementos como tal, me gustaría primero dejar claro que existen una serie de condiciones antes de poder entrar a trabajar de manera específica con productos notables y factorización. Así es que justamente es lo que vamos a hacer. Estas anotaciones las vamos a construir en estas hojitas de notas. Ustedes utilicen la hoja de su cuaderno, la hoja blanca que vayan a determinar. Voy a utilizar yo una serie de colores distintos. Les invitaría a que utilizaran ustedes la misma configuración de colores para que así pudieran tener también un apunte, pues, funcional. En dado caso que no lo tengan, simplemente procuren que seamos lo más estéticos posibles. Les repito, en el momento en el que tengan alguna duda, con mucho gusto nos lo pueden hacer saber. Bien, entonces lo primero que necesitamos tener claro respecto de este tema de términos algebraicos es un elemento que es más bien aritmético, al cual le vamos a poner como título, por favor, jerarquía de operaciones. Este tema de jerarquía de operaciones hace referencia fundamentalmente a las condiciones que son necesarias para que nosotros podamos realizar un compendio de operaciones de manera correcta sin que esto pues afecte el resultado que estamos buscando. Entonces vamos a dejar en claro que el objetivo primero es definir el sentido de la resolución. El sentido va a ser seguido por esta flecha que acabo de dibujar aquí. Esa flecha nos va a indicar que el sentido es de izquierda a derecha. Siempre que las operaciones en cuestión presenten la misma jerarquía.
Hola, hola. ¿Ya? ¿Funcionamos de nuevo? ¿Sí? Bien. Parece que hubo un pequeño error ahí técnico. Zoom murió. Pero, repito, entonces, la primera jerarquía corresponde a números que están elevados al cuadrado o a números que están radicando. La segunda jerarquía, números que están multiplicándose, números que están dividiéndose. Si nosotros tenemos en una misma expresión números al cuadrado y raíces y números en multiplicación y en división, primero hacemos los cuadrados y las raíces y después hacemos multiplicaciones y divisiones. Siempre es estos primero y estos después. Siempre. Y siempre de izquierda a derecha. Ahora, hasta el final, es decir, en el tercer lugar, la tercera jerarquía, va a estar presentada por los números que se encuentran sumando o restando. De nuevo, chicos, voy a utilizar X y Y con la intención de expresar que son cualquier cosa, cualquier número. ¿Sí? Entonces, teniendo claras estas condiciones, primera jerarquía, segunda jerarquía, tercera jerarquía, lo siguiente que necesito clarificar es cómo es que estos números al final del día o cómo es que estas condiciones se van a hacer presentes. Ahora, antes de pasar a un ejercicio o a una actividad para que veamos cómo estas reglas se aplican de manera lineal, me gustaría platicar sobre una herramienta de las matemáticas para alterar esta jerarquía de operaciones. Recuerden ustedes, muchachos, que las matemáticas son fundamentalmente el español de los números. ¿A qué me refiero aquí con esto o a qué hace referencia mi alegoría? Fundamentalmente a que las matemáticas nos están ofreciendo un compendio de herramientas, un conjunto de herramientas que nosotros tenemos que saber utilizar para poder resolver cuestiones de la vida cotidiana. Entonces, mientras más herramientas tengamos, va a ser más sencillo que podamos aproximarnos a la vida cotidiana y a sus problemas usuales. Esta jerarquía de operaciones, imagínense ustedes siguiendo esta alegoría, que son las reglas ortográficas de las matemáticas, es decir, es lo que nos indica cómo tenemos que leer y cómo tenemos que expresar la resolución de un problema que se nos esté planteando. Existen alteraciones o adecuaciones para estas reglas, tanto en el español como en las matemáticas. Una de estas excepciones va a ser la herramienta que voy a explicar a continuación, que se llaman signos de agrupación. Entonces, vamos allá. Signos de agrupación. Repito, basándonos en esta alegoría, que estos signos de agrupación son esencial y fundamentalmente herramientas que nos permitirán alterar esta jerarquía de operaciones. Entonces vamos a definirlos como tal. Repito, el tema, signos de agrupación. Aquí ustedes recuerden o hagan el análisis de, seguramente ya han visto o han escuchado un conjunto de estos, o han utilizado incluso algún conjunto de estos signos de agrupación, que pueden ser los paréntesis cuadrados, los paréntesis redondos o incluso las llaves, ¿no? Que serían ya el tercer grado de estos signos. Ahora, clarifiquemos. ¿Para qué sirven los signos de agrupación? Como ya lo había expresado, su función es alterar el orden jerárquico de las operaciones. Es decir, afectar directamente a esta jerarquía. En vez de que esto se lleve a cabo como lo estoy expresando hasta este momento, la intención de los signos de agrupación es atentar directamente contra este orden antes expuesto y afectar, obligarnos a realizar las operaciones en un orden distinto. De eso se tratan, para eso sirve. Por lo tanto, su presencia tiene una importancia mayor sobre el orden natural aritmético. Por cierto, un pequeño comentario aquí.
Si alguien no sabe todavía lo que es la aritmética es el trabajo con los números naturales, es decir, los números tradicionales, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, sin ningún tipo de pertenencia en letras. El álgebra implica o es la rama de la matemática que se hace presente cuando entramos con letras, ¿no? Ahorita seguimos en aritmética, aunque estas reglas aplicarán eventualmente para el álgebra. Entonces, para esto sirven los signos de agrupación. Ahora vamos a poner un par de ejemplos. Si nosotros establecemos un paréntesis, independientemente del tipo, ya sea redondo o cuadrado, hacen lo mismo todos. Siempre que ustedes vean un paréntesis de cualquier índole, siempre tenemos las mismas implicaciones. Y lo que significan estos paréntesis, cuando tenemos a un número que está pegadito al paréntesis, como es este caso, en donde no hay nada separando a esta X con el primer paréntesis, entonces lo que esto se está significando es una multiplicación. Apréndanse esto, por favor, porque va a ser trascendental para que ustedes tengan claridad al respecto, que siempre que tengamos nosotros un número pegado a un paréntesis, significa que se están multiplicando el uno con el otro. Siempre. Esto también aplica, o esta regla también aplica, para cuando nosotros los tenemos en dos paréntesis pegaditos. Esto también significa una multiplicación. De nuevo, aquí estoy usando letras para ejemplificar que es cualquier número. Ahora, cuando los tenemos pegados a algo, pero ese algo sí está expresándonos un signo, por ejemplo, X más Y entre paréntesis, aquí sí se está respetando esta operación. De nuevo, aquí directamente multiplico porque no hay nada. Aquí tengo que respetar la operación expuesta. Entonces, eso se traduce en X más Y. O, en otro ejemplo, esto sería X entre Y. Así de sencillo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos operaciones que requerimos que se hagan en un orden específico, es cuando vamos a utilizar estos signos de agrupación. Imagínense este escenario. Si yo no hubiera puesto este paréntesis, X, Y, Z, de acuerdo con la jerarquía de operación que nosotros tenemos antes expuesta, lo primero que tendríamos que haber resuelto es la multiplicación, siempre. Entonces, aquí, si yo no le hubiera puesto el paréntesis y si hubiera esto quedado como X por Y más Z, lo primero que tendríamos que haber resuelto es esto y después la suma. Pero ¿qué tal que ustedes no quieren hacer primero la multiplicación? Si ustedes quieren expresar que lo que queremos primero es la suma y después la multiplicación, para este escenario en específico es para el que me sirve utilizar signos de agrupación. Porque esto se traduce primero en X por Y y luego a ese X por Y hay que sumarle Z, pero aquí abajo X por Y y después hay que sumarle Z. Y aquí abajo, aquí arriba, perdón, sería Y más Z primero y después la multiplicación con X. Ojo con el orden que se está viendo afectado. Es muy evidente que aquí arriba nos va a dar un resultado distinto que aquí abajo. Si nosotros hacemos un hipotético que este vale 2, este vale 3 y este vale 4, aquí sería primero 3 más 4, 7, y 7 por 2, 14. Y aquí abajo hubiese sido 2 por 3, 6, 6 más 4, 10. Y nos hubieran dado números distintos. Por eso es muy importante acatar las reglas de los paréntesis. Entonces, en suma, siempre que ustedes vean un paréntesis expuesto, de cualquier tipo, redondos o cuadrados, primero hay que resolver lo que está allá dentro de esos paréntesis y hasta el final trabajamos ya con las operaciones siguiendo el orden jerárquico normal, que es este que está expuesto aquí arriba. Así de sencillo. Ahora,
Antes de dejar ya en paz este escenario, me gustaría clarificar una particularidad adicional de las reglas con paréntesis, y es una duda muy común. Muchos de mis estudiantes siempre cometen errores porque no saben emplear o están están aplicando de manera errónea estas condiciones. Y entonces, lo que me interesa clarificar es qué pasa cuando hay una potencia. Si ustedes se encuentran, por ejemplo, con esto, ¿qué pensarían que es el resultado? Imagínense ustedes lo que estamos pensando. Les doy 3 segunditos, 2 segunditos, 1 segundito. Bien, esa operación se hubiera traducido específica y directamente como menos x por menos x. ¿Por qué? Porque el número 2, que representa aquí la elevación al cuadrado, está colocada como el superíndice fuera del paréntesis. Fuera del paréntesis. ¿Eso qué significa? Que todo lo que está dentro de este paréntesis está siendo elevado al cuadrado. Todo, incluyendo el signo. Justo ahorita voy a explicar qué pasa con las leyes de los signos, así es que no desesperen, a eso voy ahorita. Por lo pronto, lo que me interesa es clarificar que esto no es lo mismo que esto. Imagínense ahora que ustedes hubieran visto esto así. El error que cometen muchos de mis alumnos es pensar que esto es lo mismo. Y no. Esto en realidad se debería de traducir como menos x por x. ¿Por qué? Porque el 2 aquí, este cuadrado que está aquí presente, solo está afectando a la letra. No le importa todo lo que tiene antes, ni todo lo que tiene después. Únicamente está afectando a su base. De tal manera que este resultado y este resultado son trascendentalmente distintos. Esto, muchachos, apréndanselo de memoria. De verdad es una herramienta bien útil, es algo en lo que mucha gente se equivoca y de repente los errores que tienen en sus exámenes son justamente porque aplican mal esta ley en especial, esta que es pues una ley de signos de agrupación en específico. Entonces no pierdan atención al respecto. Bien. Vamos a el último tema que hace referencia a las famosas leyes de los signos y ya con eso vamos a proceder a la primera parte práctica. Entonces, ¿qué me interesa clarificar al respecto de las leyes de los signos? Vamos a ir a otra página. Primero, lo que quiero que ustedes tengan claro es que se dividen las leyes de los signos en dos vertientes. Una que hace referencia a la multiplicación y a la división. Va a ser esta la primera que vamos a abordar y después vemos qué sucede con la suma y la resta. Entonces, las leyes de los signos fundamentalmente hacen referencia a lo que sucede cuando los números que tienen un signo se multiplican entre sí. Aquí me interesa dejar claro, antes de ya tal cual proceder con la regla, ¿no? Me interesa dejar claro que estos signos fundamentalmente, muchachos, significan o están representándonos, están indicándonos de qué lado de la recta numérica se encuentra el valor. Si el valor se encuentra del lado izquierdo de la recta numérica, es decir, del lado izquierdo del 0, le ponemos el apellido negativo. Pero este es un apellido nada más. En realidad solamente me está indicando de qué lado de la recta numérica estamos. No me dice una cualidad intrínseca del número. Simplemente me está diciendo, ¿está de este lado o está de este lado? Es todo. Sí es verdad que nosotros en nuestra experiencia cotidiana solemos considerar que mientras más hacia allá estemos, está mejor. Si ustedes revisan su cuenta bancaria, por ejemplo, y si tienen menos 2,000 pesos, pues deben 2,000 pesos, ¿no? Si tienen más 2,000, tienen 2,000. Pero esto es una convención humana, ¿eh? No significa que el valor intrínsecamente presente ese valor superior. Podemos decir entonces que de acuerdo con nuestra experiencia tradicional, el valor total de un número incrementa conforme nos hacemos hacia la derecha. Un número que esté aquí tiene un valor menor a un número que esté acá. Pero fundamentalmente eso es. Ahora,
Las reglas para multiplicación y división son las mismas. ¿Cuáles son esas reglas? Si nosotros tenemos a dos números con signos iguales operándose en multiplicaciones o en divisiones, específicamente en multiplicaciones o en divisiones, lo que tenemos que resultar de esto es un signo positivo. Voy a ponerlo más fuerte. Siempre. Si ustedes tienen más algo por más algo o menos algo por menos algo, independientemente del valor que esté en ese positivo o en ese negativo, el resultado es positivo, pase lo que pase. Y pasa lo contrario en el escenario inverso. Entonces, si nosotros tenemos una multiplicación entre signos que son distintos entre sí, lo que va a resultar de esto es necesaria y forzosamente un signo negativo. De nuevo, más algo por menos algo, más 2 por menos 3, menos 5 por más 8, lo que ustedes quieran, que tenga signos distintos, siempre tiene como resultado, al multiplicarse o al dividirse, un símbolo negativo. Cuando son iguales, siempre es positivo. Sin embargo, esta es la famosa ley de los signos que seguramente ustedes ya se saben. Sin embargo, en donde se cometen más errores es cuando los intentamos sumar. Entonces, mucho ojo aquí. Aquí vamos a tener reglas para multiplicación y división y aquí reglas para sumas. ¿Qué quiero que clarifiquemos al respecto de las sumas con leyes de los signos? Igual vamos a dividirlos en dos sectores, cuando los signos son iguales y cuando los signos son distintos. Empecemos cuando los signos son iguales. Cuando los signos son iguales, ¿cuál sería el ejemplo perfecto? Más x más y o menos x menos y. En ambos casos tenemos signos iguales. Lo que sucede es que tenemos que sumar los valores y tenemos que conservar el signo. Muy importante esto de conservar el signo. Aunque estos dos sean negativos, el resultado es menos y la suma de los dos valores. Aquí no aplica esta regla de multiplicaciones y divisiones, en donde decimos, pues más y más es más y menos es más. No, esto solo aplica en multiplicar, al multiplicar o al dividir. Si nosotros estamos sumando, entonces los dos valores con el mismo signo se suman. Imaginemos más 3 más 4, esto es más 7, y menos 3 menos 4, esto es menos 7. En ambos casos cumplimos las reglas, sumamos los valores, conservamos los signos. Esto es para signos iguales. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos signos distintos? Signos distintos, que pues evidentemente aquí los podemos ejemplificar como menos x más y o más x menos y. De nuevo, aquí estoy hablando en general, cualquier número. ¿Y qué significa aquí o qué tenemos que hacer aquí? Lo primero es la sustracción de los valores, es decir, tenemos que restar un valor del otro. Y ojo, esto siempre es el de mayor valor menos el de menor valor. Es decir, el más grande menos el más pequeño.
Y en segundo lugar, hablando del signo, lo que tenemos que hacer es conservar el signo que pertenece al número de mayor valor absoluto. Yo sé que me estarán diciendo ustedes, profesor, ¿y qué es eso de valor absoluto? Entonces vamos a clarificarlo de una vez para dejarlo todo en orden. El valor absoluto es fundamentalmente el valor de un número sin considerar el signo. ¿Ok? Sin considerar el signo. Esto es muy importante. El valor sin el signo. Y se suele escribir, porque muy probablemente en algún momento lo van a ver representado, se suele escribir con dos líneas verticales alrededor del número. Esto significa valor absoluto de X. Y es X, ¿no? Esto tal vez sea más ejemplificativo. Si tuviéramos el valor absoluto de menos Y, es solamente Y, sin el signo. Esto es el valor absoluto. Entonces, veamos un ejemplo. Aquí tuvimos, si no mal recuerdo los números, eran más 3 más 4 y nos dio más 7. Y aquí era menos 3 menos 4 y nos dio menos 7, ¿no? Esto es con signos iguales. Ahora vamos a respetarlos igualitos aquí abajo. Entonces aquí abajo tenemos menos 3 más 4. Estos son signos distintos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es restar los valores. El más grande menos el más chiquito. ¿Cuál está más grande? 4. 4 menos 3, 1. Ya que tenemos el número, lo que sigue es el signo. Respetamos el signo del valor más grande. ¿Cuál está más grande? 4. ¿Qué signo tiene? Positivo. Y esto es más 1. Vamos al revés. Más 3 menos 4. Hacemos lo mismo. Signos distintos se restan. ¿Cuál está más grande? El 4. 4 menos 3, 1. ¿Cuál signo está más grande? Es decir, ¿cuál signo es el que pertenece al valor más grande? Está más grande 4, tiene signo negativo y esto es menos 1. Y así de sencillo. ¿Ok? Entonces, en suma, con signos iguales, sumamos a los valores, conservamos el signo. En signos distintos, restamos a los valores y conservamos el signo que pertenece al número de mayor valor. Y esto, muchachos, es esencialmente la base que ustedes tienen que aprender para trabajar con álgebra. Lo que sigue en realidad es pan comido. Siempre que ustedes tengan claro cómo funcionan y cómo se comportan los signos, están del otro lado. Yo les recomiendo que este sea su manual. Estas 2 hojitas les van a llevar a lo largo de toda la prepa prácticamente, siempre y cuando ustedes respeten estas reglas. Recuperamos entonces. Jerarquía de operaciones. Si no hay signos de agrupación, primero potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones, por último sumas y restas. Si hay signos de agrupación, o sea, hace paréntesis, llaves, corchetes, etcétera, entonces tenemos que hacer primero los paréntesis y las llaves. Y dependiendo de la colocación del paréntesis es lo que hay que hacer primero. Pero fundamentalmente lo que nos indica un paréntesis es atención. Aquí se tiene que trabajar primero. Después, leyes de los signos. Si estamos multiplicando o estamos dividiendo, aplicamos la regla. Signos iguales es positivo, signos distintos es negativo. Así de fácil. Cuando estamos sumando o estamos restando, entonces son 2 reglas distintas. Si los signos son iguales, sumamos los valores, conservamos el signo de los dos. Si los signos son distintos, restamos los valores y conservamos el signo, pero del valor absoluto más grande. Y así de fácil tenemos claridad al respecto de las primeras condiciones. Voy a regresar con ustedes a la sala en Zoom para revisar si alguien tiene alguna duda antes de continuar, porque lo que sigue básicamente ya son elementos
algebraicos. Entonces, voy a revisar el chat. Me parece que yo no tengo nada. Nina Martínez, lo bueno es que ya lo aprendiste ahorita. Eso es lo interesante. Parece que todo va bien. Me da mucho gusto. ¿Todo bien? Les repito, jóvenes, por favor, siempre tengan ustedes la eterna confianza. En el momento en el que tengan alguna duda, háganmelo saber y yo con mucho gusto me dedico a volver a clarificar el tema. Incluso podemos poner un par de ejemplos. Ahorita vamos a hacer un par de ejercicios para que esto quede completamente claro, pero nunca tengan empacho en decirme, ¿ok? Si hay alguna duda. Me alegra que todo vaya bien. Continuamos. Bien. Entonces, con estas condiciones ya establecidas, vamos ahora a establecer cómo es que se debe de comportar una operación. Entonces, aquí tenemos ya una serie de operaciones que vamos a resolver juntos. Lo primero que quiero recomendarles, este es un tip de vida, ¿no? En realidad, es que ustedes trabajen siempre con el mayor grado de orden posible. Siempre que ustedes estén trabajando con matemáticas y ustedes tengan orden en lo que estén haciendo, créanme que la vida les va a fluir mucho más sencillo porque van a poder encontrar sus errores más fácil. Entonces vamos a trabajar esto de manera ordenada. Lo primero que voy a escribir, si gustan tomarle una captura de pantalla ahí al ejercicio o copiarlo, les doy 5 segunditos. 3, 2, 1. Ahora sí, lo voy a copiar por acá. Entonces, el ejercicio dice 18 menos signo de agrupación, atención, signo de agrupación, 6 por 3, más 5 al cuadrado, entre 25. Esta es la operación que se nos está planteando. Del lado izquierdo, aquí yo en mi espacio de trabajo, del lado izquierdo voy yo a colocar la operación y los pasos de solución, y acá del lado derecho voy a ir colocando las operaciones conforme las voy desarrollando una a una. Esto, de nuevo, con la misma intención, orden. Si ustedes tienen orden en el trabajo, les va a salir mucho más sencillo todo. Entonces, voy a comenzar. Como tenemos signos de agrupación aquí, muchachos, en automático esto nos está diciendo que aquí hay que trabajar primero. Ojo, yo sé que aquí hay un cuadrado y yo sé que ahorita ustedes están viendo su apunte y me están diciendo, maestro, pero es que usted nos dijo que primero hay un cuadrado. Sí, pero primero trabajamos siempre con signos de agrupación. Los signos de agrupación nos están diciendo, ojo, atención, aquí va primero el asunto. Entonces, voy a poner esta línea verde por debajo del signo de agrupación, significando que eso es lo que voy a hacer primero. Vamos entonces a hacer la operación. La operación es 6 por 3, lo cual nos da como resultado 18. Y este es el resultado de la primera etapa, ¿no? Voy de regreso y entonces clarificamos por acá. No le hice nada al 18, lo repito, no le hice nada a este signo negativo, lo repito, y después planteo de nuevo mi paréntesis. Y el resultado de la operación fueron 18. Todo lo demás se queda igual. Más 5 al cuadrado entre 25. Listo. Ahora, yo sé que sigue habiendo un signo de agrupación, pero adentro ya no hay nada. Ya solamente hay un número que ya se va a operar y va a multiplicar como todos. Entonces, ahora sí, recuperamos jerarquía de operaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? El cuadrado. Voy a ponerle aquí su señalización. Y entonces trabajamos primero con ese 5 al cuadrado. Recordamos que 5 al cuadrado es un disfraz para la multiplicación de un número por sí mismo, la X cantidad de veces que esté elevado, ¿no? Entonces, si aquí fuera 5 a la cuarta potencia, son 5 por 5, 4 veces. Si esto fuera 5 a la décima potencia, son 5 por 5, 10 veces. Aquí solo hay un 2, entonces son 2 veces. Y 5 por 5 son 25. Y listo. Voy de regreso. Y entonces decimos 18, aquí ya lo voy a poner color azul porque no le hice nada, más, ojo, ojo, este más no lo agarré. Recuerden la regla. Cuando el cuadrado no tiene paréntesis, solo está afectando a su número. Entonces solo el 5. Ese más no está formando parte de la operación. Ese 5 al cuadrado nos dio como resultado 25 y lo demás se repite igual. Entonces, esto es una resta, esto es una suma y esto es una división.
según su jerarquía de operaciones que sigue, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, divisiones. Esto es lo primero. Trabajamos sobre eso. Vamos para acá. Y entonces decimos 25 entre 25 nos da como resultado 1. Recuerden esta regla también, muchachos, para que no se metan en problemas. Siempre que ustedes tengan una división entre dos números iguales, el resultado es el 1, siempre. Si ustedes tienen 1 millón entre 1 millón, es 1. 0 entre 0, bueno, 0 entre 0 no. 1 entre 1 es 1. 15 entre 15 es 1. Siempre. Cualquier número dividido entre sí mismo es 1. Vamos de regreso. Y entonces nos queda, por último, 18 menos 18 más 1. Y ahora sí ya tenemos puras sumas y restas. Si se dan cuenta aquí, no hay realmente nada distinto, son puras sumas y restas, todo se hace de izquierda a derecha al mismo tiempo. Entonces, aquí voy a ponerle el subrayado a todo, y eso es lo que vamos a realizar. La operación es 18 menos 18 más 1. Siguiendo las reglas de la jerarquía de operaciones, aquí tenemos primero signos distintos, uno positivo, uno negativo, y entonces 18 menos 18 es 0, porque se van a restar. Y después este 0 más 1 es más 1. Y listo. Este sería nuestro resultado final. Vamos a ponerle aquí, rojito. Y aquí está aplicado, muchachos, todas las condiciones. Leyes de los signos en esta resta y jerarquía de operaciones junto con signos de agrupación. Este ejercicio nos acaba de poner en práctica todo lo que acabamos de ver. No veo manos, parece que todo va bien. Duda 5, 4, 3, 2, 1. Seguros, seguras todos, todas. ¿Sí? Perfecto. Vamos a otra. Aquí abajo. De nuevo, les doy 3 segunditos para que puedan copiar el ejercicio. Aquí está. Voy a volver a partir mi espacio de trabajo. Les recuerdo, como se pueden dar cuenta, el orden es vital. Si yo me hubiera equivocado en alguno de estos pasos, fácilmente podría haber regresado a revisar donde me equivoqué. Bien. Y entonces me acerco aquí a copiar mi ejercicio. Y entonces tenemos 4 más la multiplicación de 2 por 7 menos 9 que se está dividiendo con 3 elevado al cuadrado más 5. Este es el ejercicio. Yo sé que podrá parecer muy amenazador, pero tranquilos, está igual de fácil que el anterior, solo es cuestión de aplicar las reglas. Entonces, ¿tenemos signos de agrupación? Sí, tenemos muchos. Esto es una simple multiplicación, no me va a importar tanto porque adentro del paréntesis no hay nada que hacer. Esto ya es un 2 y esto ya es un 7. No hay ninguna operación adentro. Pero aquí sí hay muchas operaciones. Entonces, tengo un signo de agrupación con cosas adentro. Esto es lo primero que tengo que hacer. Y adentro tengo otro signo de agrupación. Entonces, esta es mi primera llamada de atención. Y ojo, porque aquí ese cuadrado sí está trabajando con todo lo que está dentro. Recuerden la diferencia. Lo tienen ustedes en su hoja de notas. Cuando teníamos al cuadrado solo por dentro, únicamente nos hubiera preocupado el 3. Pero aquí al estar cubriendo a todo lo que está dentro del paréntesis, es todo lo que está, todo lo que está dentro, no solo el 3. Entonces, aquí sí vamos a ocupar las leyes de los signos para ese menos 3. Y entonces decimos, menos 3 al cuadrado, es lo que vamos a hacer. Menos 3 al cuadrado es otra forma de plantear la multiplicación de menos 3 por menos 3, como ya lo habíamos expresado. Y aplicamos leyes de los signos, muchachos. Entonces, revisen su hojita. La hojita dice,
Signos iguales en multiplicación dan como resultado más. Estos dos son los mismos signos, menos y menos. Por lo tanto, el resultado es positivo. Y los números ya se multiplican normal. 3 por 3 da 9. Y listo. Así de fácil. Les repito, si ustedes aplican las reglas, todo está maravilloso y todo es sencillo, porque simplemente es cuestión de procedimentalizar. Todo lo demás en el algoritmo lo voy a repetir. Y entonces volvemos acá. 4 más 2 por 7 menos 9 entre, y ahí me voy a quedar. Lo que sigue es lo que acabamos de encontrar como resultado, que es más 9. Y ya aquí más 5. Bien, ahora, para el siguiente paso tenemos que analizar cuáles son ahora las condiciones. Aquí sigue sin haber nada dentro y aquí seguimos teniendo una gran operación por dentro del paréntesis. Lo que voy a hacer primero dentro de esta operación va a ser esta división. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando los paréntesis tienen un símbolo enfrente o detrás, significa que los están haciendo. ¿Por qué primero hice esta división? Me preguntarán, y no esta suma, por la jerarquía de operaciones. Primero van las divisiones, después las sumas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer primero. Y vamos, 9 entre 9 es 1. Así de sencillo. Recuerden, siempre dos números iguales. Al dividir se dan como resultado el mismo número. Aquí el resultado va a ser 1 más 5. Seguramente ya se dieron cuenta. Esto es lo que sigue. Porque adentro hay una operación. Y entonces tenemos 1 más 5. Esto da 6. Vamos de regreso. 4 más 2 por 7 menos 6. Y ahora sí, ya no tengo ninguna operación dentro de signos de agrupación. Esto ya es jerarquía de operaciones normal. Una suma, una multiplicación, una resta. ¿Qué va primero? La multiplicación. Y entonces decimos por acá, 2 por 7, 14. Vamos de regreso. Y entonces decimos 4 que no estamos haciendo nada, más 14 menos 6. Y esto es una gran suma resta. Ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Qué colorcito le ponemos? Vamos a ponerle otra vez verde. Señalando que ya es el final. Y entonces 4 más 14 menos 6. Lo primero, los signos iguales, que serían estos dos, 4 más 14. Son signos iguales, conservamos el signo, sumamos valores, 18. Una cosa aquí importante que olvidé mencionar es que cuando un número no tiene signo, como este 4, se sobreentiende que es un positivo. Siempre que ustedes encuentren números sin signos, por ejemplo, aquí, 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 siempre que no tengan el signo, entendamos que es un positivo. Los signos que sí se deben poner son los negativos. Entonces, este 4 más 14 nos da 18. Y después ya este 18 menos 6 nos da más 12. ¿Qué será el resultado final? Y listo, chicos. Así de fácil. Como les decía, no se espanten cuando vean números así de abrumadores o de llamativos. No pasa nada. ¿Vale?
Les voy a regresar aquí arriba, discúlpenme, lo olvidé. Si alguien quiere tomarles una captura de pantalla al algoritmo resuelto, este es el momento. 5, 3, 2, 1. Y aquí abajo lo mismo, si alguien le quiere tomar una captura de pantalla, para que después lo puedan copiar en colorcito. Ahí lo tienen. Bien. Vamos al último, que vamos a utilizar como conejillo de indias antes de ya entrar con los números algebraicos. Ya se saben la regla. Siempre trabajamos en orden. Y entonces me voy a ir acercando ahí para que ustedes también alcancen a ver arriba a la derecha mientras yo lo voy copiando. Quien ya le entendió a este tema, le invito a que ustedes solitos con lápiz vayan intentando hacer el proceso de solución paso a paso para que así puedan pues, irse ustedes mismos evaluando si ya está quedando claro. Sale. Entonces, aquí está nuestro algoritmo. Tenemos dos signos de agrupación. En ambos tenemos operaciones adentro. Aquí tenemos división y resta, hay que hacer esto primero. Y aquí tenemos multiplicación y raíz. Esto es lo que hay que hacer primero, la raíz cuadrada, por jerarquía de operaciones. Y entonces trabajamos acá. Ahora, recuerden ustedes, muchachos, que una raíz cuadrada esencialmente es la búsqueda de un número que multiplicado por sí mismo dé como resultado el que está dentro de la casita. Entonces, aquí tenemos que encontrar un número que multiplicado por sí mismo dé 49. Ese número es el 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7 es 49. Entonces, ojo, ¿no? Esa es la razón. El resultado es 7. Y entonces va 12 entre 3 menos 4 entre 7 por 14. Y ahora, ¿qué sigue? De este lado sigue esta resta y de este lado sigue esta multiplicación. Voy a hacer los dos en el mismo paso. Voy a hacer esta y esta juntas porque tienen la misma jerarquía. Me preguntarán, profesor, ¿no había que hacer primero la que está del lado izquierdo? Sí. Sin embargo, como esto está dentro de un paréntesis y esto también, estas dos en realidad no se van a hablar hasta que terminemos de resolver todo lo que está dentro. Entonces, por esa razón, en este escenario en particular, es irrelevante si ustedes quieren trabajar aquí o quieren trabajar acá, siempre y cuando lo hagan antes de interactuar entre sí a los dos paréntesis. Recuerden, los paréntesis agrupan operaciones, de ahí el nombre, signos de agrupación. Entonces, acá del lado izquierdo, la operación era 12 entre 3, y del lado derecho, la operación era 7 por 14. 12 entre 3 nos va a dar como resultado 4, y 7 por 14 nos va a dar como resultado 98. Y listo. Y entonces regresamos para acá. 12 entre 3, quedamos que nos da como resultado 4. Ese menos 4 no está haciendo nada. Lo repito tal cual está. El entre también no estamos todavía trabajándolo. Y por último, del lado derecho, ese 7 por 14 nos dio 98. ¿Qué nos hace falta? Aquí ya acabamos, ya no hay que hacer nada. Esta ya división solamente nos hace falta con el 98. Y de este lado nos hace falta esta resta. Entonces, esto es lo que sigue. Y decimos entonces 4 menos 4, 0. Y entonces nos va a quedar 0 entre 98. Y aquí recuerden, chicos, esta también es una regla
siempre que ustedes tengan a un número 0 dividiendo entre cualquier número, 0 entre 25.333, entre 1 entre 5 o entre 98, el resultado siempre será 0. Siempre. Esta también es una regla. 0 entre X, entre whatever, es 0. Siempre y cuando no sea otro 0. ¿Ok? Bien, voy a regresar para ver si hay alguna duda. Les voy a dar aquí oportunidad de tomarle captura a este tercer ejercicio. Les recuerdo, una manita arriba o un mensajito es más que suficiente. Bien, estoy viendo que Nina me está preguntando por qué conservamos el paréntesis con el -6. Supongo que te refieres aquí, a este, ¿no? Este es el que estás planteando. Bien, recuerda que nosotros no solemos quitar el paréntesis porque no es necesario quitarlo una vez que ya terminamos de hacer la operación. Ahora, tampoco es necesario dejarlo. Si tú aquí quisieras haber retirado esto y hubieras quitado este paréntesis, si te das cuenta, el resultado es el mismo. No estamos afectando en nada. Yo lo estoy dejando por, pues le voy a decir tal cual, elementos de costumbre, ¿no? Pero la verdad es que es completamente irrelevante dejar el paréntesis o no, cualquier cuestión. Y sí, Karen nos está preguntando que si siempre va primero el trabajo con signos de agrupación, siempre. Siempre que tú tengas signos de agrupación presentes, hay que trabajar lo que está dentro, siempre. Incluso si tienes otros exponentes. De hecho, por eso los signos de agrupación existen. Ahora, una vez que ya estés, por ejemplo, en este escenario, evaluando un compendio de operaciones dentro de signos de agrupación, allá adentro afectan jerarquía de operaciones. Por eso trabajamos primero con este cuadrado. Entonces, en suma, este paréntesis me está separando de todo lo demás. Esto ya está como, no me importa. En este momento estoy trabajando aquí. Y ahora, aquí adentro, evalúo con jerarquía de operaciones. Esto es una división, esto es una potencia, esto es una suma. ¿Qué va primero? La potencia. Por eso trabajamos primero con la potencia. Después, ¿qué va? En segundo lugar en su lista de jerarquía. ¿Qué sigue? Multiplicaciones y divisiones. Por eso va esta división. ¿Qué va hasta el final? Sumas y restas. Por eso después hicimos esta resta. ¿Sí? Entonces, siempre adentro de los paréntesis trabajamos y aplicamos jerarquía tradicional, que aquí está expresada en estos 3 pasos. Potencias y raíces, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Confírmame, Karen, por favor, y confírmame, Nina, por favor, si ya quedó claro. Ahora, Carlos me está preguntando que si la jerarquía siempre va a tener ese orden. Sí, Carlos, siempre trabajamos primero con los paréntesis que están hacia adentro. Si te das cuenta, aquí primero hicimos este paréntesis y ya conforme vayamos resolviendo y quitando paréntesis, nos vamos saliendo. Excelente, Nina, me da mucho gusto. Excelente, Karen, me da mucho gusto. Carlos, solo me faltas tú, confirmando que quedó bien. No me ha confirmado Carlos. Ahora, otra persona me está preguntando que si tenemos un menos y un más, ¿cuál se resuelve primero? Recuerda que no es relevante si tenemos menos o más, así como si tenemos multiplicaciones y divisiones. Siempre que tú te encuentres en la misma jerarquía, el orden está definido por esta flecha. Entonces, si tienes multiplicaciones y divisiones, ¿qué hay que hacer primero? Lo que esté a la izquierda. Y después, conforme nos vayamos resolviendo, vamos trabajando hacia la derecha, pero siempre es en ese sentido, de izquierda a derecha. Esto aplica cuando ya tienes jerarquías iguales. ¿Ok? Esta persona tiene como nombre de usuario cacahuate. No, a la otra recomiendo que te pongas otro nombre. Pero bueno, esta persona en cuestión quedó claro. Sí, perfecto. Ahora, Carlos, me alegra que haya estado bien. Y me pregunta Estefanía que si en el último ejemplo siempre sale 0. Sí, siempre sale 0.
No solamente porque esta es la única forma de resolver esto de manera correcta, sino porque esta división, recuerda, siempre 0 entre lo que tú quieras, va a dar 0. Si aquí nos hubiera salido en vez de 98, nos hubiera salido 1233, el resultado hubiera sido 0. Si nos hubiera salido 1, hubiera sido 0. Siempre 0 entre lo que sea menos otro 0 es 0. Me alegra. Y Yasmín, Estefanía Yasmín, solo me faltas tú. Excelente. Muy bien, pues parece que ya estamos. Ahora, les voy a dejar 3 actividades. Si las quieren ustedes resolver, no es tarea porque no las vamos a revisar, al menos no ahorita, ¿no? Pero las invito a que le tomen una captura. Aquí está. Les voy a poner 3. Y ustedes inténtenlas trabajar en casa para ver si está quedando claro. Entonces, les doy 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Voy a bajar. Lo mismo. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Este es el último. Igual. 3, 2, 1. Sale. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a trabajar con las letras, que es pues el siguiente escenario. Ahora, una cuestión importante aquí en el trabajo con las letras, y es que es muy, muy importante que tengamos claro que una letra simplemente nos está representando, como ya lo había dicho al principio, un número cualquiera. De hecho, una letra justamente se está utilizando, el álgebra funciona cuando la letra o no es relevante el número o cuando estamos intentando encontrar el valor de dicho número, dependiendo del caso. Entonces, quiero que le pierdan el miedo a las letras. Yo sé que de repente vemos letras y ya nos espantamos todos. Despreocúpense, relájense, las letras no muerden, ¿no? Lo único que nos están representando es un número cuyo valor desconocemos. Entonces, tienen sus reglas especiales para trabajarse, que es a lo que voy a proseguir en este momento, y ya que tengamos claras las reglas, entonces procedemos a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que esencialmente es de lo que tratan los productos notables. ¿Va? Entonces, vamos allá. Muy bien. Lo primero que hay que hacer o que tenemos que dejar claro al respecto de esto es el escaparate de qué es un término algebraico. Entonces vamos a ponerle como título, tal cual, términos algebraicos a esta siguiente hojita de apuntes. Y la definición así tradicional, esencial, es un número compuesto por una literal. ¿Ok? Un número compuesto por una literal. Siempre que ustedes tengan a un número que tenga una letra, ese es un término algebraico por definición. Ahora, estos números tienen 3 componentes que son los que vamos a clarificar ahorita. Entonces, estos 3 componentes son, en primera instancia, es muy común que ustedes vean enfrente del número un número natural cualquiera. Aquí estoy poniendo un 4. Después se hace presente una letra. Voy a poner más duro esto. Entonces tenemos a un 4, después una letra. Y el tercer escenario sería un numerito chiquito que está aquí arriba como superíndice. Este sería un perfecto ejemplo de un término algebraico. Ahora, vamos a ponerle los nombres. Entonces, empezando con el número grandote, perdón, el que está del lado izquierdo, a ese a partir de ahora le vamos a decir coeficiente. Siempre que ustedes vean esos números, a partir de hoy me voy a referir a ellos como coeficientes. Después, estas letras que son las letras grandes, que están a la derecha del coeficiente, son a las que vamos a llamar literales. También las podemos encontrar nombradas en algunas fuentes como las bases o las variables.
Si ustedes se encuentran en un libro de matemáticas o en una página web de matemáticas, literal, base, variable, en los tres casos, en un término algebraico, estamos refiriéndonos a lo mismo. En un término algebraico. Por último, aquí arriba tenemos al exponente. ¡Qué ojo, De nuevo repito la regla de los exponentes. Los exponentes solamente están afectando a lo que tienen inmediatamente por debajo. Entonces, en esta expresión, lo que está elevado al cubo, es decir, al exponente 3, no es 4x, es solamente x. ¿Sí? Este 4 está ahí interactuando con x al cubo, multiplicándose. Esto significa una multiplicación, pero el cubo solamente está afectando a la x. ¿Okay? No, es importante dejar eso claro. Entonces, esto que tenemos aquí es un término algebraico, está compuesto de tres elementos, coeficientes aquí, exponentes acá y las literales bases variables aquí abajo. Importante que tengan este esquema a la mano porque a partir de ahora voy a empezar a referirme a estos elementos por su nombre. Entonces, ya que sabemos qué son, vamos ahora a proceder a explicar cómo es que estos términos algebraicos se operan. Entonces, comencemos clarificando la suma de términos algebraicos. ¿Cómo es que los términos algebraicos deben sumarse unos con otros? Bien, entonces, vamos a poner aquí una serie de reglas, ¿ok? Que son las reglas que tenemos que seguir. Entonces, la regla número 1 es que no se pueden operar, es imposible operar números que presenten bases o exponentes distintos. Para dejarlo aquí todavía más claro, vamos a respetarle aquí los colorcitos. Entonces, números que tengan bases o exponentes distintos no se pueden operar. Es decir, no los puedo sumar. Esta es regla 1. Regla 2 es que únicamente vamos a poder operar, es decir, cuando nosotros tenemos una suma de términos algebraicos, solamente se van a operar los coeficientes. ¿Ok? Para dejarlo todavía más claro, reitero que las bases de los términos no resultan afectadas y tampoco resultan afectados los exponentes. ¿Ok? Entonces, ni las bases ni los exponentes vamos a verlos alterados. Bien, vamos a poner un ejemplo. Bueno, un conjunto de ejemplos, mejor dicho. Entonces, imaginemos que tenemos por acá el siguiente algoritmo. Entonces, vamos a poner 4x, 4x al cuadrado, y a ese vamos a sumarlo con
7x al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, fíjense, si se dan cuenta, esta sí se puede llevar a cabo, es decir, es una operación válida, porque tenemos la restricción establecida cumplida. Solo se pueden trabajar cuando los bases y exponentes son iguales. ¿Cuál es la base aquí? X. ¿Cuál es la base acá? X. Perfecto. Check. ¿Cuál es el exponente aquí? 2. El exponente acá, 2. Check de nuevo. Sí lo podemos trabajar. ¿Qué podemos dar por sentado? Que el resultado ya es así de primera mano, sin que yo haya hecho una sola cuenta, el resultado es forzosamente X cuadrado. ¿Por qué? Porque no afectamos ni los exponentes ni las bases. ¿Ok? Sin que yo haya hecho una suma, ya sabemos que el resultado aquí es X cuadrado, pase lo que pase. Y ahora, vamos a trabajar con los coeficientes. Eso sí se suman. Aplicamos lo que ya sabemos, leyes de los signos, lo que ya sabemos. 4 más 7, entonces es 11. Y ahí está el resultado. Vamos a otro ejemplo. Imaginemos aquí abajo ahora 3 y vamos a cambiarle la letra, 3a elevado a la potencia 5. Vamos a ponerle menos 9a a la 5. ¿Cuánto nos va a dar aquí de resultado? De nuevo, ya podemos dar por sentado. Bases iguales, exponentes iguales. A la quinta en ambos términos. Por lo tanto, sí los puedo sumar y el resultado, sin saber cuánto va a dar de coeficiente, ya puedo pronosticar que es a la 5, así de fácil. Y ahora, trabajo con los coeficientes, que son 3 y menos 9. ¿Cuál está más grande? El 9. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces, el resultado es negativo. Restamos 9 menos 3, 6. Este proceso, muchachos, no se me espanten, es el mismo de la suma y resta de signos que acabamos de hacer. No hay nada de diferente. Es exactamente la misma indicación. Signos distintos en sumas y restas se restan. Respetamos el signo del más grande, que fue negativo, y restamos. 9 menos 3, 6. De nuevo, no se espanten. Esto es lo mismo, nada más que le estamos poniendo un apellido ahí de la derecha, que son las letras. Confirmado, pues. Ahora, voy a poner un par de escenarios en los que no puedo hacer la suma, en el que no hay realmente nada que yo pueda trabajar. Entonces, imaginen que tenemos 5x así solita, más 3x elevado al cuadrado. Si ustedes les plantean esta operación, no la van a poder resolver. Esto no se puede hacer, así de sencillo. ¿Por qué no la podemos hacer? Porque aquí tenemos exponentes distintos. No estamos cumpliendo con la regla, ¿sí? Esto no se puede trabajar. Aunque tenemos la misma base, x, no tenemos el mismo exponente. Este es un exponente 1, no se pone, y este es un exponente 2. Este y este no son iguales, y entonces no podemos hacer nada. Voy a un último escenario, y este último escenario sería x menos 7y. Si yo quiero hacer esto y encontrar el resultado, me doy cuenta que tampoco le puedo hacer nada. ¿Por qué no le puedo hacer nada? O sea, no lo puedo sumar o restar, que es lo que estamos haciendo aquí. Aquí el culpable no es el exponente. En ambos casos lo tenemos a la primera potencia. Aquí el culpable es la letra. Esto es X y esto es Y. Y estas dos letras no son iguales. No cumplen con esta regla y entonces no puedo hacer nada tampoco. ¿Sí? Bien.
Les doy oportunidad que le tomen captura y voy de regreso para ver dudas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Me pregunta primero Nina que si se siguen respetando los signos. Sí, claro, esas reglas, Nina, ya no las vamos a olvidar nunca. Siempre hagas lo que hagas, trabajando con números naturales, siempre respetamos las mismas reglas de los signos que acabamos de ver. Eso no cambia en ningún momento, siempre es lo mismo. Ahora, Carlos me dice que sí se puede, que es una ecuación incompleta de segundo grado. ¿Te refieres a esta, Carlos? Estoy seguro. O sea, se puede encontrar el valor de X. Pero aquí no estamos encontrando el valor de X, Carlos. Aquí estamos intentando sumar esto. Sí, estoy de acuerdo contigo en que esto es una ecuación de segundo grado. Y si yo quisiera saber cuánto vale X, sí lo puedo sacar sin ningún problema, aplicando mi fórmula general o la estrategia de solución que quieras. Pero no es lo que estoy aquí haciendo. Aquí estoy sumando términos algebraicos. Y esta suma no se puede realizar. Aquí arriba sí la puedo realizar, aquí también, porque estoy cumpliendo con estas condiciones, pero ni en esta cumplo con las condiciones de la suma. Sin embargo, tienes razón. O sea, si yo quisiera encontrar el valor de X, aquí lo puedo encontrar. Bien, ¿alguna otra cosa? Me pregunta Estefanía que se puede operar cuando es un ejemplo X más 7X. Claro, Estefanía nos está planteando una operación, vamos a llamarle distinta. La operación que nos está planteando es X más 7X. Y nos pregunta Yasmín si se puede llevar a cabo. Sí, sí se puede llevar a cabo. Y se puede llevar a cabo, Yasmín, porque tenemos la misma base, X, checa aquí, y el mismo exponente, 1, checa acá, check, check, y entonces sí puedo operar. ¿Qué podemos concluir de primera mano? Que el resultado va a ser X, así solita. ¿Por qué? Porque no opero ni bases ni exponentes. Entonces, esto es X. Por último, lo que sí tengo que trabajar es el coeficiente. Y entonces el coeficiente dice 1, ahí recuerda que cuando una letra no tiene nada a la izquierda es un 1, que no se pone. Entonces esto es 1, así como aquí también hay un 1 y aquí también hay un 1, que yo sé que no se ponen, pero bueno, ahí están. Entonces 1 más 7, signos iguales, se suman, el resultado es positivo y nos da 8. Recuerden aquí, chicos, que es importante siempre tener claras estas reglas raras de las matemáticas. Siempre que ustedes vean una letra así solita, esta letra tiene un 1 aquí, que no se pone, y también tiene un 1 aquí arriba, que tampoco se pone. Esto sería X. ¿Por qué no se pone? Porque nos estamos ahorrando cosas. En realidad es una convención matemática el hecho de que no pongamos ni el 1, ni el 1, ni el más incluso, ¿no? Pero ustedes siempre que ven una letra desnuda, recuerden que existe un 1 arriba, un 1 enfrente y un positivo. ¿Sale? Entonces, ojo ahí. Bien. Está para dejarlo como claro, ¿no? Esto sí se puede y se puede porque pues, todo concreto. Perfecto. No, Yasmín, de nada. Gracias a ustedes. Ustedes son los cracks por estar por acá. Perfecto. Ahora, una vez que ya tenemos claro cómo se suman, antes de entrar a cómo se multiplican, que de hecho es el último tema de la clase, me interesa que ustedes tengan completa claridad respecto de cómo es que esto se ordena. Entonces pasemos a ordenamiento de los términos algebraicos. Y entonces aquí es una lista, igual que anteriormente. Esto es una lista que tenemos que seguir sí o sí. Entonces, el paso 1, o lo primero que tenemos que observar, es su jerarquía exponencial. ¿A qué me refiero aquí? A que tenemos que acomodarlos de izquierda a derecha en descenso. ¿Eso qué significa? Que mientras más grande sea el exponente, o sea, el numerito grande, que es el numerito, perdón, chiquito, que está arriba a la derecha, los vamos acomodando en función de eso. A la izquierda los más grandes y a la derecha los más chiquitos. Después, en segundo lugar, vamos a colocar el orden alfabético.
En el orden alfabético los vamos a colocar igual de izquierda a derecha, pero en sentido alfabético progresivo. Ojo, ¿qué significa aquí progresivo? Que vamos a colocar acá a las A's y acá a las Z's. ¿Ok? Siempre van en el orden alfabético. Y hasta el final, ya que ya hayamos acomodado las cosas en este orden, si en algún momento nos encontramos términos no algebraicos, es decir, términos independientes, que por cierto, ¿qué significa? Significa que no tienen letras, fundamentalmente. Estos se colocan hasta el final. O sea, hasta la derecha. Vamos entonces, les voy a expresar una expresión algebraica, valga la redundancia, ordenada, ¿no? Entonces, vamos a imaginar por acá 7x al cubo. Y después pongo los signos. Ahorita los signos no me van a interesar. 6xy con y elevado al cuadrado. Y después 6y solita elevado al cuadrado. Y después 3x. Y por último, 12. Aquí los signos, para cuestión de orden, salen sobrando. Así es que vamos a poner los aleatorios, menos, más, menos, más, menos. Bien, ¿por qué este es el orden correcto? Porque lo que tenemos que tener hasta la izquierda es el exponente más grande. ¿Confirmado? Sí. ¿Cuál es el exponente más grande? Este 3, y esto es lo que tenemos primero, liderando a la expresión. Después, cumplimos con el último, que es que los no algebraicos o independientes estén hasta la derecha. Sí, aquí está este menos 12. Confirmado también. No hay que hacer nada. Estamos bien. Ahora, en medio es en donde los vamos a ordenar siguiendo este orden, exponencial y alfabético. ¿Cuál es el exponente más grande que nos queda? Este es un 1, aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Estos dos, entonces, serían los que siguen. Ahora, ¿por qué coloqué primero a xy cuadrada que a y cuadrada? Porque xy cuadrada y y cuadrada son iguales, salvo la x. Y recuerden que importa el alfabético en sentido progresivo. Como x va antes que y, pongo primero. Después de estos dos, lo que sigue serían los que tienen exponente 1. Solamente tenemos este 3x con exponente 1, que no se pone. Y hasta el final, los números sin letras. Esta expresión, entonces, está bien ordenada. Y con esto estamos listos y preparados para multiplicar letras. Y aquí es en donde se pone interesante. Entonces, mucha atención, porque estas reglas sí son un poquito más, no complicadas, pero son muchas. Ya, tampoco son miles. Son como 5. Algebraicos. Y ahora vamos a multiplicar y dividir. Bien, entonces, primera regla al respecto de los términos algebraicos. Los términos algebraicos en multiplicar y en dividir, muchachos, los vamos a trabajar de manera independiente.
Entonces, les voy a dar las reglas para coeficientes, que esos se operan por un lado, para exponentes, que se operan por otro lado, y para bases, que se operan por otro lado. Cada uno de los tres tipos que tenemos dentro de un término algebraico tiene sus propias reglas de operación. Entonces, siempre los vamos a trabajar independientes. Bien. Vamos allá, pues. Entonces, voy a empezar con los coeficientes porque son los más, pues no sé si los sencillos, pues, pero son los primeros. Entonces, los coeficientes. ¿Qué le vamos a hacer a los coeficientes? Simplemente los vamos a operar con su operación original. Entonces, lo que estaba haciendo en la expresión, eso es lo que va a hacer. Si está multiplicando, se multiplica. Si está dividiendo, se divide. A los coeficientes no les voy a hacer nada distinto. Siempre respeto su operación original. Antes de que me pregunten, sí, claro, respetando las leyes de los signos y todo lo que ya vimos. La jerarquía de operaciones, signos de agrupación. Pero siempre se respeta la operación. Coeficiente no le cambio nada. Ahora, a los exponentes, sí les vamos a cambiar. Recuerden, los exponentes son los números chiquitos. Están arriba a la derecha. Entonces, a los exponentes, cuando la operación que estamos llevando a cabo es una multiplicación, los exponentes se van a sumar. Cuando lo que estemos llevando a cabo es una división, los exponentes entonces se van a restar. Pero estas dos formas o estas dos versiones solo se van a presentar y se van a respetar entre bases iguales. ¿Ok? Entonces, si yo tengo bases iguales, a los exponentes lo que les tengo que hacer es sumarlos siempre que lo que esté haciéndose en la operación sea una multiplicación y restarlos siempre que lo que estemos haciendo sea una división. Esto es muy importante porque mis estudiantes aquí es en donde suelen cometer más errores. Vamos a cerrar. ¿Qué les pasa a las bases? Entonces, a las bases vamos a tener dos alternativas, dos opciones. Primero, lo que sucede cuando las bases son iguales y después lo que sucede cuando las bases son distintas. O sea, dos letras iguales o dos letras diferentes. Cuando las letras son iguales, trabajamos con exponentes. ¿Ok? Si las letras son idénticas, o sea, si no son X y X, o Y, o A y A, entonces seguimos estas reglas. Pero a la letra no le pasa nada. Pero si las bases son distintas, entonces, en primer lugar, tenemos que mezclar las letras. Y una vez terminada la operación con exponentes, si es que se vuelve el caso, tenemos que expresarlas juntas en el mismo término resultante. Juntas. Por eso cuando ustedes ven que X por Y les da XY, porque son letras distintas que se están pegando una con la otra. Entonces, vamos a ver cómo se ve esto. Prepárense para los ejemplos, y aquí es en donde me interesa muchísimo que tengan atención máxima. Entonces, va. Imaginemos que tenemos la multiplicación de X por X, que es como la básica, ¿no? Entonces, X por X, esto va a ser igual a, respetamos a la base, recuérdenlo, letras iguales, respetamos a la base, ahí está mi X. Y después trabajamos con exponentes.
Y entonces, cuando la multiplicación se hace presente, sumamos a los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes que tenían estas X aquí? Unos. Recuerden que los unos no se ponen. Entonces, eso es igual a X a la 1 más 1. De nuevo, recuerden que aquí y aquí hay un 1 que no se pone. Y por lo tanto, esto es X al cuadrado. Por esta razón, es por lo que X por X nos da X al cuadrado. Es importante entender por qué pasan las cosas, para que así no se equivoquen o puedan revisar después sus errores. Entonces, repito, letras iguales, operamos exponentes. Es una multiplicación. Esto es una multiplicación. Entonces, sumamos a los exponentes. Este exponente es 1, este exponente es 1. Es 1 más 1. Y 1 más 1 da 2. X por X, entonces, X cuadrada. Ahora, vamos a reafirmar el otro escenario, que sería el de X por Y. Entonces, si tenemos X por Y, las bases son distintas, como dice aquí abajo. Entonces, mezclamos las letras y las expresamos juntas en el mismo término. No les voy a hacer nada a los exponentes, recuérdenlo, solamente juego con exponentes cuando son iguales. Aquí no son iguales. Entonces, a los exponentes no los voy a tocar. Las expreso combinadas, X, y esto es a la 1, así los dejo. No trabajo con exponentes. Con exponentes solamente voy a trabajar si son letras iguales. Y no son iguales, no les hago nada. Dice que a la 1 los dos. Vamos a poner otro. Entonces vamos a meter coeficientes. Imagínense que ahora tenemos 2x al cuadrado que se está multiplicando con 3y, así solita. Entonces, ahora si hay coeficientes, empezamos con ellos. ¿Qué hay que hacer a los coeficientes? Respetamos lo que estamos haciendo. Esto es una multiplicación. Entonces, 2 por 3, 6. Así de fácil. Listo. ¿Qué sigue? Letras. Entonces, son letras distintas. Por lo tanto, hay que expresarlas juntas. Por último, como son distintas, no hubo juego de exponentes. Entonces, les respeto los exponentes. ¿Qué exponente tenía la X? Cuadrado. Se lo respeto. Cuadrado. ¿Qué exponente tenía la Y? A la 1, nada. A la 1. Y ahí tengo mi resultado. 2x cuadrada por 3y es 6x cuadrada y a la 1. También aquí, si quieren expresar este sin el 1, está bien, ¿eh? Es un resultado correcto. Recuerden que los unos pues, no se ponen. Vamos al último ejemplo antes de que ya vaya yo a dudas. Y entonces, imagínense en este ejemplo final que nosotros tenemos 8, voy a hacer el ejemplo de resta, x, y, que se está multiplicando, bueno, dividiendo ahora, para que se resten, con 4x. Vamos a imaginar este escenario. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí primero son los coeficientes. 8 entre 4. ¿Por qué no le cambio nada? Porque a los coeficientes se les respeta su operación original. 8 entre 4 son 2. Listo. Y después van las letras. Esto es igual que esto, más o menos. No hay Y. Entonces, a mi Y la voy a meter así literal. Pero a la X sí tenemos letras iguales. Sí tenemos X y X. Y entonces aquí sí tengo que operar los términos. Entonces, ¿cuál es la operación de términos? A la X sí le vamos a tener que hacer algo con los exponentes. Es 1 entre, y recuerden aquí que la división es una resta de exponentes, y entonces es 1 menos 1. Uno menos 1.
Y por lo tanto, esto nos va a dar como resultado, ¿cuánto es 1 menos 1? 0. Y aquí aplica otra regla, muchachos. Apréndansela de memoria también. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Lo que sea, ¿eh? 1.000.000 a la 0 va a darles 1. Entonces, x a la 0 es 1 y por lo tanto, así lo expresamos. 2. ¿Sí? ¿Por qué no pongo el 1 aquí, muchachos? Pues porque multiplicar por 1 es hacer nada. Recuerden ustedes que el 1 al multiplicar es lo mismo. 5 por 1 es 5, 10 por 1 es 10, menos 10 por 1 es menos 10. Entonces no tiene caso que ponga aquí 2 por 1 por y, porque pues 2 por 1 es 2. Mucho cuidado con estas. Estas también suelen ser algo que les presenta un problema bastante fuerte a mis estudiantes. ¿Vale? Bien. Voy de regreso para ver si tenemos alguna duda antes de continuar. Vamos para acá. Vamos a ver si tenemos alguna reflexión. Nina me dice que sí, puedo repetir. Con gusto, Nina. ¿Qué? ¿Qué es lo que necesitas? Lo que no quedó tan claro. Ah, por cierto, se los voy a poner por si quieren tomar una captura. Lo puedan hacer. Entonces, aquí está términos y sumas. 5, 3, 2, 1. ¿Listo? Y aquí abajo está ordenamiento. Y por acá está multiplicación y división. Bien, solo tengo Nina. Nina, te voy a pedir que... Ah, ok, ya. Quería era el tema. El ordenamiento. Ok. Nina, muy sencillo. Esto tiene que ordenarse a partir del exponente primero. Entonces, ¿cuál es el exponente más grande? Este, que es un 3. Este exponente 3 es el que se tiene que trabajar antes que todo lo demás. Por eso está primero aquí. Después, nuestros siguientes exponentes son exponentes 2. Una vez que tienes a múltiples términos con el mismo exponente, lo que sigue es orden alfabético. Entonces, el orden alfabético es progresivo. De este lado los A's y hasta este lado las Z's, ¿no? Entonces, aquí tenemos a estos dos con cuadrado y ¿cuál va antes en el alfabeto? ¿La X o la Y? X. Por esa razón aquí tenemos primero 6xy cuadrada y después y cuadrada. Por último, aquí tenemos a un exponente 1. Recuerda que las letras que no tienen numeritos chiquitos en exponentes 1, este va aquí en el siguiente lugar. Y hasta el final, los términos no algebraicos o términos independientes, que sería este 2 sin letras. Siempre hay que seguir este mismo orden. Primero, lo más importante son los exponentes. El exponente de orden más grande es el que va hasta acá. Confírmame que vamos claros. ¿Sí? Excelente. Muy bien, muchachos. Voy a regresar. Llevamos ya prácticamente 2 horas. Prefiero que no se me vayan a cansar. Entonces, voy a dejar hasta aquí esta sesión. Un gusto, chicos. Cuídense mucho. Muchas gracias por venir. Que tengan un excelente día. Hasta luego.